A reading Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Consider your own calling. Hermanos, fíjense en su asamblea. Not many of you, No hay en ella muchos sabios en lo humano, not many were ni powerful, muchos poderosos, not many were of ni noble birth. muchos aristócratas. Rather, God Todo lo chose the contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los God sabios. chose the weak of the Lo débil del mundo lo ha escogido exalt the Dios strong. para humillar a lo fuerte. And God chose the lowly Aún más, ha and escogido despised of the a world. la gente baja del mundo, Those who count for lo nothing, despreciable, lo que no those for cuenta, nothing, para anular a those lo who que are cuenta. something, De modo so that no que human nadie pueda gloriarse boast before God. en presencia del Señor. It is due to him Por Él, that you are in ustedes Christ son Jesus, en Cristo Jesús, who became for en us este Cristo que Dios ha hecho para nosotros as well sabiduría, as righteousness, justicia, sanctification, and redemption, santificación y redención. so that, Y as así, it is written, como dice la Escritura, whoever boasts, el que se let him boast in gloría, the Lord. que se gloríe en el Señor. The word of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bless the people the Lord has chosen to be his own. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Bless the nation Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, the people he has el chosen pueblo que Él se escogió como heredad. from heaven. The El Señor mira desde el cielo, he sees all se men. fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. But see, the eyes of the Lord Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, upon those who hope en for him, los que esperan en su misericordia, to deliver them from death para librar sus vidas de la muerte spite y of reanimarlos en blessed tiempos the de Lord has hambre. chosen. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Our soul waits for the Lord, Nosotros aguardamos al our Señor. help and our shield. Él es nuestro auxilio y For escudo. in him Con Él our hearts rejoice. se alegra nuestro In his corazón. holy name En su santo nombre trust. confiamos. People. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los amo a ustedes. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus told his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y les dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata y a otro 2, y a otro 1, to each according a to cada his cual ability. según su capacidad. Then he went away. Luego se marchó. Immediately the
El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues bien, debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Verbum Domini. Very warm welcome to our friends from Una muy cálida bienvenida a nuestros amigos de la Florida, de Miami, long nights of driving. que perseveraron una larga noche manejando. Has in store for you a beautiful day in Hampton Dios tiene Bay. para ustedes un hermoso día en Huntsville, un hermoso día en el santuario del Santísimo Sacramento y también en el santuario del Divino Niño Jesús. Talents are God's Los talentos son los dones de Dios, los dones que Dios nos da. El origen de los talentos es de Dios, no de nosotros. No nos pertenecen a nosotros. Los talentos son de Dios, son dones que provienen de Él. Dios tiene un interés personal en ustedes, en cada uno de ustedes, en sus hijos. Su interés, su inversión es tan grande que Dios envió a su único Hijo para que tomara nuestra frágil naturaleza humana en todo, menos en el pecado. Este es el mensaje que nuestra querida difunta Madre Angélica decía constantemente en sus programas en vivo, que Dios tiene un interés personal en ustedes. Él los ama más de lo que ustedes se aman a ustedes mismos y que su amor debe moldear la forma en que nos miramos a nosotros mismos.
Solo podemos amarnos a nosotros mismos de manera correcta cuando permitimos que Dios nos ame primero. Su amor incluso nos sana, sana nuestro amor, sana nuestra capacidad de amar. Los talentos no son sencillamente los talentos naturales con los que nacemos o las habilidades que recibimos a través de nuestro propio duro trabajo y perseverancia. Los talentos son dones sobrenaturales, la gracia de Dios, la amistad con Dios. Los talentos nacen a partir de Dios y nos son confiados. El Señor nos ha confiado con sus dones. Él ha invertido en ustedes. Él confía en ustedes de manera muy única, cada uno de ustedes. San Pablo nos exhorta en la primera lectura, consideren su propio llamado, hermanos. La palabra considerar, que significa reflexionar, estudiar, reflexionen acerca de su propio llamado como cristianos. Estudienlo. Reflexionen a menudo acerca de lo que significa ser cristianos, específicamente lo que significa ser cristianos católicos. Que el Señor nos haya confiado estos dones tan grandes, los sacramentos, los dones que recibimos en nuestro bautismo, en nuestra confirmación, cada vez que recibimos la Sagrada Comunión. Había un no cristiano, un hombre judío, la historia cuenta, que a menudo iba a la Catedral de San Patricio en la ciudad de Nueva York y que a menudo se sentaba en la primera fila y solía observar a las personas. Era muy conocido. Y en aquel entonces, el sacerdote, me parece que incluso fue un obispo, le dijo, ¿le puedo preguntar, qué hace usted aquí? Usted no es cristiano. Contestó, me encanta ver cómo su pueblo recibe la Sagrada Comunión. Me encanta ver cómo su pueblo recibe lo que admiten en su cuerpo. Se les ven que reciben algo muy importante. Y por seguro, así es como debemos recibir cada Sagrada Comunión, con compostura. Les voy a perdonar un poquito porque han estado manejando toda la noche. La pregunta para nosotros puede ser, nosotros reflexionamos y estudiamos nuestro llamado, observamos la forma en que estamos viviendo nuestra vocación cristiana. San Pablo continúa y dice, Dios eligió a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes. El Señor quiere que reconozcamos nuestra debilidad, que acudamos a Él débiles, como si no tuviésemos nada para dar, con las manos vacías, porque Él tiene los dones para darlos y que recibamos esos dones con una mayor capacidad para amar. ¿Y esto de qué manera se relaciona con nosotros? Nosotros nos consideramos débiles y pobres, dependemos del Señor para todo. Bienaventurados son los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, bienaventurados aquellos que son conscientes de que su próximo aliento proviene de Dios. El próximo aliento, el próximo latido del corazón,
proviene de Dios, completamente dependientes de Dios, que Él los está sosteniendo en este mismísimo momento. Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Hace pocos días celebramos la memoria de la decapitación de San Juan Bautista. San Juan Bautista, su vida entera, se trató de señalar hacia aquel que habría de venir, siempre dirigiendo a las personas, dirigiendo su mirada hacia aquel que habría de venir. Él fue el precursor. San Juan Bautista se daba cuenta que él era totalmente y completamente indigno de desatar las sandalias del Dios hombre Jesucristo. Su vida entera tenía como meta señalar hacia el Cordero. He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hemos de preguntarnos, ¿nuestras vidas señalan hacia Dios? En la manera en que vivimos la vida, ¿alguien podría darse cuenta que uno es cristiano? Así como leemos la Biblia como palabra de Dios, cuando una persona mira la vida de uno, la manera en que uno vive la vida, la manera en que uno trata a las personas, se dan cuenta que uno es cristiano. ¿Cómo? Por el amor de uno. San Pablo también dice, Dios eligió a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. Por seguro, San Pablo estaba hablando de sí mismo, alguien que había sido perseguidor de cristianos, alguien que pasó su vida entera persiguiendo cristianos, fue el converso más grande de la historia. Dios elige a los débiles para avergonzar a los fuertes. La sabiduría y la fortaleza terrenal no son nada a comparación de la sabiduría y fortaleza que provienen de Dios. Quizás la tentación en una perspectiva mundana de productividad y éxito es decir que nosotros de alguna manera hemos adquirido este conocimiento por cuenta propia. Este conocimiento es un don puro, algo que fue sembrado en ustedes desde los primeros años, en el bautismo, y que continúa creciendo y creciendo y creciendo más y más. Pero esa capacidad para crecer depende de cuán fértil es nuestro terreno. Nadie va al Señor por cuenta propia, por su propio esfuerzo. Se trata de un don, puramente. El Catecismo dice en el párrafo 546, la invitación de Jesús de entrar a su reino viene en la forma de parábolas. La característica de su enseñanza, a través de sus parábolas, Él invita a las personas a la fiesta del reino, pero también pide que tomemos una decisión radical. Para ganar el reino, uno debe entregarlo todo. Él pide que tomemos una decisión. Nos lo pide a todos nosotros. La decisión de darlo todo radicalmente. No bastan las palabras, hacen falta obras. Así como en la parábola de las 10 doncellas, no bastan las lámparas, necesitan aceite. Tienen fe, pero no todas tienen una fe animada por la caridad. Recordemos que ayer las 10 doncellas, todas se presentaron con sus lámparas, pero no todas eran juiciosas, no todas tenían suficiente aceite. 5 fueron juiciosas y 5 fueron necias. Las parábolas son como un espejo para el hombre. Acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra.
¿Qué hace con los talentos recibidos? These parables are about Estas parábolas se tratan acerca del juicio final, la segunda venida. on how we live now. Todo depende de la manera en que vivimos ahora, en este mismo momento, en el presente. Such a sacred El momento presente es algo sagrado. the reality of the present moment. Cuando vivimos en la realidad del momento presente, la parábola de los talentos nos enseña que hemos recibido Large of a gift. del Señor un don tan grande, un don tan generoso, un don que no es pequeño. Unit of weight. El talento era unidad de peso y su valor era alrededor de 6,000 días de sueldo. 6,000 días, un solo talento. 1,000 days wages. 6,000 días de sueldo. En otras palabras, Per talent. el sueldo de 20 años por talento. One talent weighed perhaps Un talento pesaba quizás pounds. 75 libras. Like a bar of either gold or silver. Era como un lingote de oro o de plata, así que no era una cantidad pequeña, un solo talento. Parable was entrusted Cada persona en la parábola significant amount of money. le encargaron una cantidad muy grande de dinero. Solo para darles una idea, 5 talentos es igual a 30,000 días de sueldo, 100 años de sueldo, 100 años de sueldo. The man with one talent again is El hombre con un talento, nuevamente, 20 years. tiene el sueldo de 6,000 días, de 20 años. Given the one talent, El siervo que recibe un solo talento not because tiene el problema más grande, no porque haya recibido menos, how he lived, sino por la forma en que vivió su vida, how he lived. la forma en que vivió, cómo invirtió, Invest. porque no invirtió. He didn't invest in what God had invested. No invirtió en lo que Dios le había confiado y encargado. Did not have a real living El siervo no tenía una verdadera relación viva con Dios, no confiaba en Dios, confiaba en sí mismo. Many of you are on your way up to receive Muchos de ustedes many están blessings today from en camino a recibir muchas bendiciones hoy del Señor, estoy seguro, blessed sacrament. en el santuario del Santísimo Sacramento. The very center of the piazza at El centro mismo de la plaza en el santuario Niño, tiene una estatua del Divino Niño, and he's taking el Divino Niño Jesús, y él and he's holding out his está sacándose el corazón y sosteniéndolo hacia nosotros. this in terms of the talents. Piensen acerca de esto en función de los talentos. Dios quiere darles su corazón He does this primarily in the y Él sacraments. lo hace principalmente en los sacramentos. Cuando recibimos la Sagrada Eucaristía, cuando recibimos el sacramento de la penitencia y la reconciliación en la confesión, You might say nuestros corazones quedan renovados, we have a transplant. por decir, un trasplante de corazón. Nuestros corazones quedan cambiados. Ask the Lord for that special grace today, especially the Pídale al Señor esa gracia especial el día de hoy, especialmente aquellos de ustedes que están visitando hoy desde Miami, que han venido a visitar el santuario. Pidan recibir la gracia especial de un corazón nuevo que el Señor les quiere dar.